Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación y vamos a iniciar con un tema que se llama el sistema eléctrico, el poder energético de la República del Ecuador. ¿Cómo tiene que ser estructurado? ¿Cómo tiene que ser la inversión económica del Estado? ¿Y cuáles son los niveles de seguridad jurídico que deben de tener el sistema o el poder eléctrico de la República del Ecuador? Para la cual tenemos como invitado especial del programa Expresión Política a un distinguido amigo, un técnico en la rama energética, no solamente del Ecuador, sino a nivel internacional, como es el ingeniero Norman Jiménez, con quien vamos a hacer información. Un placer a los años verlo, señor ingeniero. Buenos días. Buenos días, Pablo Lindon. Muchas gracias por su invitación a este diálogo con una temática tan importante como es el sector energético y los recursos que tiene nuestro país. Y justamente ver la planificación y las acciones que se debe tomar para no vernos abocados en la situación actual que estamos en esta crisis del sector eléctrico. Muchísimas gracias y estoy a la orden. Señor ingeniero, partamos de algo y quiero yo introducir. Todo el mundo habla de una crisis energética o simplemente estamos hablando de que el Estado nacional, en todas las actividades de los mandatarios, de cualquier línea política, no observaron claramente cuál es el poder energético que tiene que tener la República del Ecuador para actividades económicas, productivas, industriales y las actividades diarias del ciudadano. ¿Por qué no se observó desde ese punto de vista, señor ingeniero? Y si lo hicieron, ¿qué es lo que falló, ingeniero? Sí, efectivamente, como usted lo manifiesta, el Estado como tal, independientemente de qué gobierno haya, debe tener un lineamiento claro en la política energética del país. Nosotros sabemos perfectamente los recursos que tenemos. A ver, comencemos por un gran recurso hídrico, un recurso hidráulico de aprovechamiento de algunas cuencas hidráulicas que se tienen en el país. Perfecto. Primero, el recurso hidráulico, que lo tenemos. Luego tenemos un recurso también muy importante que es el gas. Acuérdense del gas del campo Amistad Yeah. en Bajo Alto, en este sector. Otro recurso. Otro recurso también que no ha sido aprovechado en la actualidad es un recurso geotérmico, ¿sí? Y otro recurso más importante todavía y que lo tenemos a la mano y principalmente en nuestra provincia es el recurso solar y el recurso eólico para implantación de centrales de producción de energía con estos recursos renovables no convencionales, porque el agua es un recurso renovable pero convencional, la geotermia es también renovable no convencional. Entonces, el Estado en su planificación debe prever primero los recursos, que sí los tenemos, y en abundancia, principalmente el sector, en el recurso hídrico y el recurso solar y el recurso eólico. O sea, los recursos naturales los generan lo que sería la doctrina de la política energética del Ecuador. Exactamente. Y luego tenemos que ver la demanda, ¿sí? El estudio de la demanda. Nosotros, pues en el país hemos, le hablo a nosotros, el sector eléctrico, incluido el sector estatal y el sector privado, en el que más me he desenvuelto, es la demanda que tenemos. La demanda propia del incremento de la población, del incremento vegetativo que se llama de esta demanda. Actualmente estamos alrededor de un 4 o 5%, que es una demanda que crece anualmente, es decir, necesitamos alrededor de unos 200 megavatios anuales. Solo en la demanda del crecimiento de la población, del crecimiento del sector productivo y del crecimiento industrial normal. Ahora bien, dentro de esa planificación, de la macroplanificación, se tiene también grandes proyectos, ¿sí? Como son, por ejemplo, la minería, ¿sí? La minería es un consumidor grande de energía.
Luego tenemos el sector petrolero, ¿sí? Que también demanda bastante energía. Entonces, en el plan maestro de electrificación estaban considerados ya estas demandas enormes, llamémoslas así, aparte de la demanda vegetativa que se tiene. Se tenía también previsto una petroquímica, ¿no es cierto? Ya. No hablemos en la cuestión política y No, apartémonos un hablemos poquito de como la cuestión estrategia como del Estado. estrategia del Estado. Ujú. Otro gran consumidor sería una siderúrgica, un alto horno que se llama. Ajá. Porque nosotros, desgraciadamente, por ejemplo, el acero, no producimos acero, ¿sí? Se recicla un poco en las acerías nacionales, pero un alto horno que se llama de una demanda de alrededor de unos 100 megavatios, no lo tenemos. Esas grandes industrias también estaban consideradas en el plan maestro de electrificación. Y para Ya. eso justamente necesitamos planificar la construcción de nuevas centrales hidráulicas, centrales térmicas, a gas, a un combustible fósiles todavía que nosotros por la producción petrolera lo tenemos en combustibles pesados, ¿sí? Como Ya. es el Fuel Oil 6 o el búnker que hacía. Entonces esta macro planificación sí la ha estado considerando el Estado, principalmente el sector eléctrico, en su plan maestro de electrificación, que viene actualizándose anualmente se hace esa actualización y se ve cómo está el sistema. Pero desgraciadamente eso ha quedado en letra muerta. Entonces a eso nos vemos abocados ahora con la crisis energética, de la falta de la implementación de nueva generación. Señor ingeniero, usted topa muy correctamente y profundamente el tema energético. ¿En qué sentido? Claro, una cosa es decir hay crisis de energía eléctrica, que los apagones, por ejemplo, los legisladores, con lo que usted está definiendo, prácticamente han estado perdidos en sus definiciones. El tema se trata de recursos naturales del Estado ecuatoriano, si los tiene o no los tiene. Segundo, la capacidad monetaria para poder instalar tecnología y ciencia sobre el tema energético del Ecuador. Tercero, el político, declarar cómo va a ser esta planificación de tener la capacidad energética para producir lo que usted está manifestando, suficiente capacidad energética para los temas industriales y del vivir ciudadano. Y le pongo un ejemplo. Hace 10 años, la población ecuatoriana no era tanta consumidora de energía eléctrica. Por ejemplo, yo, en lo personal, ya consumo energía con el tema del celular, señor ingeniero. Entonces, esas capacidades de lo que son el consumo energético, tenemos que resolverlas creando fuerza energética para resolver esos problemas. Entonces, ingeniero, los recursos naturales del Ecuador sí los tiene. Así es, Pablo, exactamente. O sea, mire, el asunto es que el desarrollo de la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y este desarrollo tecnológico es con la finalidad de darle bienestar a la ciudadanía, ¿no es cierto? Hablemos que hace 60, 50 años atrás cocinábamos con leña todavía. Bueno, claro. En algunos sectores, verá que todavía se consume. Sigue consumiéndose leña. Consumiéndose leña. Y en nuestra provincia, hablemos. Y en nuestra ciudad. Y en nuestra ciudad. Sí. Entonces, ese desarrollo tecnológico viene asociado justamente con la energía. O sea, si nosotros vemos todas las comodidades que tenemos ahora, comenzando desde los electrodomésticos, ¿no es cierto? Que tenemos todas las facilidades, ¿sí? Son consumidores de energía y energía eléctrica. Claro, esta energía eléctrica viene producto de la energía primaria que llamamos nosotros, de la térmica, de la hidráulica, de gas, de la solar, de la fotovoltaica, pero a la final, hasta en un celular estamos consumiendo energía. Claro. Entonces, este desarrollo de la sociedad viene asociado justamente con el consumo de energía. Y lo fundamental también aquí hay que hablar es, tenemos que tener un consumo eficiente. Mire, hace unos 30 años atrás se hablaba del consumo per cápita de energía, ¿sí? Es decir... ¿En qué sentido, señor ingeniero? El que consume más energía es el más desarrollado. Ahora no es así. Ahora el consumo no es per cápita, sino es el consumo eficiente de la energía. Países desarrollados
ya están hablando, por ejemplo, en Europa se habla de la eficiencia E3, es decir, de comenzando desde los electrodomésticos, motores, sector industrial, hacerlo eficiente, porque justamente este crecimiento de la energía no es que porque consumimos más vamos a estar mejor. Por ejemplo, le doy un caso concreto, el sistema de iluminación. Anteriormente consumíamos un foco incandescente, que un foco de 100 vatios ahora ha pasado de la tecnología de incandescente. Luego pasó la tecnología a ahorradores, ahora está la tecnología LED. Un foco de 15 vatios, es decir, casi la décima parte del consumo es mejor que un foco de 100 vatios de luz incandescente. Esa es la eficiencia también que tenemos que tener. Y justamente el Ministerio de Energía del Ecuador también tiene una subsecretaría de eficiencia energética, pero claro, hay que darle los recursos, hay que hacer las políticas, hay que regular todo esto. A nivel del país, por ejemplo, nosotros no podemos importar cualquier artefacto que no tenga también este asunto de la eficiencia energética. Entonces, en realidad, el consumo energético, si bien se va desarrollando crecientemente, va aumentando, pero también tenemos que ir por el otro lado de la eficiencia para poder suplir justamente esta energía. Pero señor ingeniero, usted está señalando prácticamente el problema también que lo genera, por ejemplo, esta crisis energética. Hablemos de los apagones. Responsabilidad directa del ciudadano que no tenemos esa cultura de ahorro energética. En parte, porque si bien es cierto, por ejemplo, mire, a ver, hubo un programa de las cocinas de inducción, ¿no es cierto? Que es una tecnología muy eficiente y que está desarrollada en todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Aquí sucedió que se lanzó ese programa, pero se dejó el gas. Entonces a la gente, digamos, ya tenía su modo de cocción con el gas, entonces no se aplicó esa tecnología. Entonces, ¿a qué voy? Tenemos que tener conciencia también en la ciudadanía de justamente lo que usted manifiesta, que en parte también nosotros tenemos que colaborar con esa política de ahorro energético, justamente para que, por lo menos en estos casos, claro, aquí ya la crisis a nivel del país ya ha desbordado todo el límite y hemos llegado a los apagones, pero también ahora como ciudadanos conscientes tenemos que colaborar en ese asunto, desde la cosa más sencilla, no encender las luminarias cuando no se necesite, desconectar los aparatos que muchas veces los tenemos conectados durante horas sin funcionar. Así sea, hay equipo electrónico especialmente que, comenzando desde las computadoras, televisores, que se los tiene encendidos, así sea lo mínimo que consuma, digamos, a veces por ejemplo, el cargador de un celular, el televisor, que consume 4, 3, 5 vatios máximo, así, cuando está conectado al sistema y no está conectado al celular, lo tenemos allí conectado. En volumen ya nos va a representar un ahorro. O sea, sí tenemos que tener esa conciencia también ciudadana. Ahora, señor ingeniero, por ejemplo, usted manifiesta del problema de esta crisis. Yo lo he estado revisando y observando desde un punto de vista político cómo se viene analizando y de la ciudadanía. Y uno se pone a razonar, ¿está bien diseñada la forma de cómo es la producción energética en el país? A ver, perdón. El sistema eléctrico justamente nace la producción de centrales hidroeléctricas, de centrales de generación eléctrica. Aquí tenemos centrales hidroeléctricas y se ha aprovechado en una buena medida el potencial hidroeléctrico que tenemos, ¿sí? Con la construcción de centrales, comenzando desde la más emblemática que tenemos. Bueno, antes de esa estuvo Pisayambo, luego Paute, con todo el sistema en esa cuenca que es Mazar, Paute
y Sopladora. Ya. Y tenemos también otro proyecto que se llama Cardenillos, al final de esta cuenca hidrográfica. Es decir, sí se ha aprovechado los recursos, ¿sí? El problema es que, claro, por una parte, estas centrales han sido emplazadas en la cuenca oriental, donde el estiaje le coge a todas las centrales, porque el estiaje es en esa cuenca, ¿no? Ya. Lo que no se ha previsto es en la cuenca occidental, que claro, no tenemos tantos recursos como en la cuenca oriental, pero sí se ha implementado también, por ejemplo, la central Daule-Peripa, ¿sí? La central en Minas San Francisco, aquí en el Jubones, ¿sí? Eh, Tal vez se podría implementar en otros ríos grandes también de la cuenca del Pacífico, pero no son de mayor potencial como los que tenemos en la cuenca hidrográfica. Es decir, el sector eléctrico en la macroplanificación y en la generación, pues un poco ha descuidado esa parte, digamos, de emplazar todas las centrales en una sola cuenca, las grandes centrales, ¿sí? Ya. Lo que nos ha faltado es justamente desarrollar a la par de la energía hidráulica, la energía térmica, y no solamente Con combustible, sino con combustibles gas. fósiles, sino con el gas. Claro. Está el campo Amistad, que tenemos gas, pero Gas natural. O sea, gas natural, y está ubicada una central que se llama Machala Power, ya. que actualmente tiene capacidad instalada, ¿sí? Con equipos que estaban hasta hace poco almacenados, no sé ahora, no nos han dicho cómo esa central tiene los equipos para funcionar a gas. Entiendo que el gobierno los estaba o los va a hacer funcionar a diésel, que sería lo más emergente, ¿no? Ya, pero Entonces, señor ingeniero, sí, esa planificación sí se ha dado a nivel del sector eléctrico. pero la planificación se ha dado en base de lo que se requiere, en base de una seguridad o simplemente de la cantidad de los recursos naturales. Porque, por ejemplo, el tema del gas, que es un gas natural, que no cuesta producirlo, señor ingeniero, sino simplemente conectarlo. Extraerlo. Exactamente. Claro. Sí, en el plan maestro de electrificación se tiene justamente, y se lo puede revisar anualmente cómo se ha venido, qué se necesitaba para ir cubriendo la demanda, ¿sí? Pero desgraciadamente ese plan maestro no se lo ha ejecutado por diferentes motivos, especialmente yo creo las inversiones. Nuestro país no tiene recursos como para invertir en esos proyectos grandes. Y lo que sí se ha descuidado también es las energías renovables no convencionales. Claro. El caso de Loja nada más aquí tenemos. Mire, tenemos el Villonaco 2, que hace 3 años creo que vino un ministro y hicieron un espectáculo aquí de firma de contratos y que ya se iba a hacer. En el anterior gobierno ya dijeron que se iba a destrabar la parte legal, pero hasta ahora eso se ha descuidado. Entonces tenemos proyectos con estas energías no convencionales, ¿sí? Como son que le manifiesto. Y todo el recurso que tenemos aquí en Loja. En el caso del país tenemos la central fotovoltaica también de la Aromo, con 400 megavatios, más 100 que hay aquí en Villonaco, más hay otra central eólica también, Yanaurco, privadas. Hay otras centrales como son Aroma Santo, también privada, que tienen la concesión, pero desgraciadamente la trama esta legal, el financiamiento también lo tienen, pero no se aseguran de que una inversión la puedan recuperar, y es por eso que también se ha descuidado ese sector. Voy a eso, señor ingeniero, pero quiero consultarle ordenadamente para que los ciudadanos que están en audiencia, estamos en diálogo con el ingeniero Norman Jiménez, él es especialista en el tema energético y presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Señor ingeniero, cuando yo le consulto sobre el tema de conocer el territorio ecuatoriano y los recursos naturales, cuando usted dice gas, hay energía, los recursos fósiles, el viento, el sol, geotermia.
Claro, los volcanes. Exactamente. Entonces, señor ingeniero, usted me está describiendo el potencial de los recursos naturales del estado, del territorio ecuatoriano, que tenemos que ponerle ciencia y tecnología. Correcto, así es. O sea, podemos despertar ese interés y generar esa ciencia. Así es. Y generar tecnología para estos temas energéticos a nivel global, no solamente del Ecuador. Sí, exactamente así es, como usted lo manifiesta, Pablo. El recurso lo tenemos. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos? ¿Cómo debemos aprovecharlo para no tener esta dependencia únicamente de las centrales hidroeléctricas, que es lo que está pasando ahora? Y también haber descuidado el parque termoeléctrico, que también lo tenemos. Sí, entonces, siempre en la parte técnica y en la parte energética se dice que por lo menos se tiene que tener un 20% de energía caliente, rodante, que se llama, o sea, esta energía térmica que fácilmente se la puede poner en funcionamiento cuando nos está afectando un estiaje. El problema nuestro es justamente que las grandes centrales hidroeléctricas están en esta cuenca y como tenemos este estiaje tan pronunciado que se ha dado a los 50, 60 años, pero deberíamos haber tenido justamente una reserva en la parte térmica también. Claro. ¿Sí? Y la información necesaria de los estiajes para poder maniobrar con otros recursos naturales ya instalado y también puesto en eficiencia su manejo, señor ingeniero. Exactamente. Lo que ocurre es que también, fíjese, aquí como justamente dice usted, desarrollar ciencia y en esa parte el sector eléctrico se afianza mucho en otras áreas de la ciencia, principalmente en la hidrología. Mire, los colegas ingenieros hidrólogos en sedimentología y en toda esta parte del manejo de las cuencas saben perfectamente, las tienen bien estudiadas, que hay estos fenómenos cíclicos que se producen de estiajes, porque todos los años tenemos invierno, verano, digamos, o sea, pero estos fenómenos cíclicos que se vienen dando justamente será ya por el calentamiento global, por toda esta problemática que hay, pero se vienen acentuando cada vez más. Entonces tenemos que apoyarnos en ellos también para ir solventando los problemas eléctricos que tenemos. Por ejemplo, mire lo que está ocurriendo en Coca-Cola Sinclair, una erosión regresiva que nadie se la imaginaba. Digamos, creo que es un fenómeno a nivel mundial, creo que es el único que se está, sin embargo, está emplazada esa central en el ex Inecel, la tuvo esta central por muchos años, siquiera por unos 30 años en estudios, porque esa parte era un poco vulnerable justamente a los fenómenos naturales, está al lado de un volcán, la cuenca era parece, y se está, de lo que han dicho los técnicos, en sedimentología, parece que la central mismo no consideró ese nivel de sedimentología que se iba a producir. Sin embargo, bueno, eso es técnicamente, digamos, se está viendo la forma de cómo controlarla. Pero mire, o sea, como usted bien dice, la ciencia aquí también tiene que aportar. No solamente es la parte eléctrica, sino nosotros nos apoyamos con todas estas ciencias y tiene que, especialmente el manejo de las cuencas hidroeléctricas y cómo se debe aprovechar ese recurso capaz de que no sea una central que nos va a durar poco tiempo. Claro. Ahora, señor ingeniero, una pregunta que a lo mejor resulte media infantil. ¿Por qué construir una represa de gran magnitud cuando podemos construir pequeñas y utilitarias, señor ingeniero? Así es. Mire, justamente en el Plan Maestro de Electrificación existe un capítulo que se llama Expansión de la Generación, donde está al detalle, así hasta de las microcentrales, está al detalle todas las centrales que se podrían ejecutar. Y ahí tenemos, hablemos de nuestro caso en Loja, por ejemplo. Tenemos identificados primero en la cuenca del Puyango Tumbes. Tenemos identificados ahí
consultores particulares también que han identificado centrales multipropósito para riego, para producción de energía hidráulica y hidroeléctrica y para producción de energía fotovoltaica. Mire, en esa cuenca. Luego tenemos otra gran cuenca que es la vecina nuestra, la del río Mayo, que alguna vez en una investigación con la academia y con el Consejo Provincial se identificó alrededor de 5 microcentrales, que de pequeñas microcentrales estamos hablando de menos de mini centrales, es de menos de 10 megavatios. ¿Sí? Yeah. En esta cuenca también, en Palanda, la empresa eléctrica regional del sur tiene un proyecto, se llama Palanda, creo que es de 20 o 30 megavatios. Hay otro proyecto Fátima, particular, de 20 megavatios. Es decir, tenemos el recurso y justamente no, como decir, no poner los huevos en una sola canasta, sino emplazarlos. Claro. Eso en la parte hidráulica. Ahora en la parte solar tenemos, si usted se fija, y ustedes como conocedores e investigadores que son, deben saber el mapa solar que tenemos, con los recursos en la parte principalmente suroccidental de la provincia. Tenemos identificados por el sector estatal, Gensur tiene identificados, y ya con estudios de prefactibilidad, dos proyectos grandes, que son La Ceiba, con 200 megavatios, en Matala, en el cantón Gonzanamá, con 100 megavatios, y un sinnúmero de proyectos más, tanto en la provincia de Loja como en el cantón Loja como en la provincia, de alrededor de unos 450 megavatios. Entonces, sí tenemos los recursos. En igual forma, los recursos eólicos en Quilanga, Yanaurco, que ya está identificado, en Gualel, en Saraguro. Entonces, esos pequeños proyectos a la final van a aportar. Y claro, no construir grandes centrales, sino irse acentuando en esto. Claro, como dijo alguna vez, leía yo un comentario, donde existe gravedad y recurso hidráulico o hídrico, hidráulico es la fuerza se puede construir cualquier ingenio que permita prender un foco. Así es. Fíjese, mire, antes que llegue el Sistema Nacional Interconectado y que el INECEL, digamos, hizo las grandes centrales, se interconectó, que eso fue pues la solución para la producción de energía y consumo. Pero anteriormente recuerde que en cada cantón casi había una pequeña central, exactamente. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo en mi cantón, en Gonzanamá, había en el sector de La Chorrera, una centralita que, claro, con las limitaciones de aquel tiempo, en Saraguro, en Paltas, que así debió de haberse manejado. Aquí en Loja mismo fuimos la primera ciudad, la segunda ciudad después de Lima en Latinoamérica, con una central. Ahí tenemos un monumento ahora aquí en el sector del pedestal, donde fue la primera central hidráulica de 10 megavatios, de 10 kilovatios. Entonces, hay que volver justamente a esta... Se puede volver, señor ingeniero, a lo que está usted diciendo. Por ejemplo, que los municipios puedan tener sus propias empresas de generación eléctrica. Sí, se puede volver, y hay una nueva tendencia que se llama el sector eléctrico, la distribución local. Es decir, en lugar de, por ejemplo, hacer líneas muy largas de transmisión, digamos, producir en el sitio, ¿sí? Y producir, si podríamos producir con energía hidráulica, bien, o si no con energía solar, eólica, para poder suplir cada sector. Eso se llama distribución, la producción de energía distribuida. Es una nueva tendencia que hay. Señor ingeniero, yo le pregunté desde un punto de vista político. Usted es un hombre técnico y muy buen profesional. Yo le pregunto, ¿es posible que el gobierno autónomo descentralizado municipal pueda
políticamente decidir construir un sistema de generación eléctrica y, como usted señalaba, distribuir, apelando a lo que era anteriormente, la energía eléctrica en cada uno de los cantones. O sea, tener su propia empresa eléctrica y el excedente conectarlo a nivel nacional. Ya, a ver, allí tenemos que comenzar inicialmente por las leyes. Que no es ningún problema. ¿Por qué, verá? Porque este momento, Yeah. digamos, la producción de energía está en el Estado. Sí, en el controlada Estado, por el controlada Estado. por el Estado y las concesiones las da el Estado. Ahora, claro, a ver, hay ejemplos, verá. Ya. Verá, Lindo. Perdón, Yo Pablo. le estoy preguntando desde el punto de vista potencial. Sí, Ya. pero verá, en ese aspecto sí tendrían que, digamos que técnicamente también asegurarse, en este caso los municipios, Ya. de tener una fortaleza técnica para poder ejecutar esos trabajos. Tenemos una experiencia negativa en ese aspecto. Ya. ¿Por qué le digo, verá? Perfecto. El proyecto hidroeléctrico Chorrillos aquí en Zamora, Ya. ya. Ese proyecto lo tomó el Consejo Provincial, no, el municipio de Zamora, creo que hace más de 10 años. Mire, lo tomó, se construyó las obras civiles, se construyó la casa de máquinas, es más, el equipamiento lo tienen ahí, este rato almacenado y en deterioro, pero no se terminó de construir esa central. Sí, que estuvo justamente tomada ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad técnica y luego hicieron después ¿cómo le digo? Un convenio con el Ministerio de Energía y han gastado alrededor de unos cuantos millones y esa central a la final no alcanzó ni entró en funcionamiento y están deteriorándose ahí los equipos. Es un ejemplo que le digo que lo puede tomar el municipio, pueden tomar los organismos seccionales, pero tienen que tener la capacidad técnica Perfecto. capaz de poder ejecutarlo. Pero ¿qué pasaría, señor ingeniero? Porque aquí hay una situación. El tema energético en manos del Estado. Lo controla, lo regula, lo legisla e incluso lo invierte. ¿Y qué pasaría si abrimos la ventana o la puerta para la inversión privada? Correcto. Y es que, ¿sabe qué? Justamente en este gobierno, tenemos que decir aquí, ya un poco me voy a meter en la cuestión política, sí. Ya lo dijo el presidente Noboa. Al César lo que es del César. Exacto. Este gobierno propuso una ley que está aprobada por la Asamblea, la ley de competitividad eléctrica, justamente que está enfocada a lo que usted manifiesta. Anteriormente solo se podía el sector privado incursionar en la generación de centrales. Sí tenían esa capacidad el sector privado, o sea, la ley sí le permitía y es por eso que se han desarrollado algunos proyectos privados netamente, hidráulicas, solares, como tenemos aquí, por ejemplo, en Loja. En Loja tenemos 6 centrales fotovoltaicas de 1 megavatio que están conectadas al sistema y son netamente privadas. Pero ahora con esta nueva ley de competitividad puede ya el sector privado incursionar en la construcción de líneas de transmisión, justamente para poder evacuar la energía de donde se tiene el recurso. Por ejemplo, aquí en Loja, y vamos a poner el ejemplo aquí. Tenemos el gran recurso solar, eólico, pero ¿cuál es nuestra problemática? Es no poder evacuar esa energía al sistema nacional, a los lugares de consumo. ¿Por qué? Porque la única conexión que tenemos de la línea a 138 kilovoltios de Cuenca a Loja está saturada, ya no da más. Ahí se conectó el proyecto Huascachara de 50 megavatios solar que está implantado en San Sebastián de Yuluc. Y se abrió esa línea, exactamente, y se la metió en la subestación de La Paz. Entonces nosotros ya no tenemos cómo evacuar esa energía. Hay la del Citanizagua también que está conectada a la subestación Yanacocha. Entonces ahora con esa nueva ley sí le permite al sector privado construir la autopista para evacuar. Exactamente, para evacuar. ¿Y sabe a dónde tenemos que evacuarla? Es al sector occidental. ¿Por qué? Porque el Estado, aquí nuevamente, yo soy técnico
y tenemos que decir las verdades, este gobierno ya ha lanzado ya la construcción de la línea de transmisión a 500 kilovoltios de interconexión que tenemos actualmente, desde Coca-Cola, Sinclair, hasta la subestación El Inga en Quito, pasa hasta la subestación Chorrillos en Guayaquil y se va a interconectar con hasta Piura, una línea, una gran autopista desde el punto de vista energético, claro, de 500 kilovoltios. A esa línea tenemos que apuntarla y va a haber una subestación en la avanzada. Entonces nosotros todo el potencial que tenemos en la parte suroccidental de nuestra provincia podemos evacuarla a través de una línea de transmisión potente, capaz de que nos permita... ¿Por qué, sí, claro, ¿por qué, señor ingeniero, le cuestiono de esa forma? Porque, a ver, usted lo dijo al inicio y siempre estaba en mente mía en ese sentido de que, por ejemplo, los vientos del Villonaco, del mes de agosto que decían ya viene la ventolera o la ventisca de julio y agosto, claro, para unos era problema, pero como recurso natural es una riqueza. Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué decían anteriormente? Yo les decía, bueno, ya no veamos simplemente el producir papas para vender papas. Ahora tenemos la posibilidad de administrar, gobernar los recursos naturales y vender energía. Correcto. Energía. Podemos invertir en construir sistemas energéticos y vender. Allí está la riqueza de la provincia de Loja. Así es, exactamente. Verá, y mire que en buena hora trae a colación esa. La central eólica Villonaco y la central hidroeléctrica del Zitanizagua, hay que dar al César lo que es del César, como se dice. ¿De dónde nacieron? Del Consejo Provincial. El Consejo Provincial de Loja comenzó a monitorear y fue el impulsor de esa central. Qué bien que lo haya dicho usted. Y una central que alguna gente bueno, por desconocimiento, digámoslo así, decían no, que no va a funcionar, que no sé cuánto, poner en el centro. Y es una central que a esta altura nos está dando una buena cantidad de energía, porque está funcionando con un factor de planta mejor que el que fue diseñado, ¿sí? Es decir, no está produciendo, porque tenemos el recurso eólico. Del Zitanizagua inicialmente estuvo concesionado, lo tenía el Consejo Provincial, después esa concesión la pasó a un inversionista español y luego lo retomó el Estado. Entonces, mire, sí hay como, digamos, nuestros organismos seccionales sí pueden incursionar, pero claro, con la capacidad técnica, porque ya tenemos también la otra experiencia, ¿no es cierto?, de la que le cuento. La ventaja es que el COTAD dice gobiernos autónomos descentralizados pueden legislar y pueden traer inversión no solamente extranjera, sino nacional y local para invertir en estos temas y crear la fuerza, como usted dice, la capacidad técnica. ¿Y la capacidad técnica dónde está? No está dentro de los gobiernos, sino externamente, como usted, por ejemplo, señor ingeniero. Está en nuestro capital humano. ¿Qué es usted, señor ingeniero? Disculpe bueno, que se lo diga. No, está en nuestro capital humano, está en las universidades, en la academia, la Universidad Nacional de Loja, de la cual con mucho orgullo fui su docente durante 30 años en la carrera en el área de energía. Tiene la carrera de ¿Cuántos estudiantes se formaban en esa carrera, señor ingeniero? Yo con mucho orgullo digo, y los encuentro en mis estudiantes por donde he pasado, en las mineras, en el sector petrolero, en los municipios, claro, en los GAD, en donde están, en la empresa eléctrica. Entonces, una sociedad, muchas veces aquí sí tenemos que, y nosotros como gremio profesional tenemos que ser muy abiertos también en esa parte, ¿no es cierto? Una sociedad donde tenga capacidad y formación académica, es una sociedad que va a crecer y por eso nosotros con mucho orgullo, nuestra provincia, nuestra ciudad Loja, con 3 universidades, y yo con mucho orgullo la nombro primero a la Universidad Nacional de Loja, porque también me formé allí en una maestría, ¿sí? Es la identidad de formación superior de Loja. Exactamente. Allí surge. Y mire, el área de la facultad ahora de energía tiene carrera de electromecánica,
de mecánica automotriz, de eléctrica, de electrónica. La Universidad Técnica Particular de Loja tiene electrónica, tiene en el área también energética, inclusive posgrados. Imagínense ese recurso humano que tenemos. Entonces sí tenemos ese recurso humano y tenemos que aprovecharlo. Claro. Y nosotros dejar de lado ya, sacarnos ese chip de lojano come a lojano. Aquí más bien tenemos que apoyarnos y justamente fortalecer comenzando por nuestros gobiernos seccionales. Qué mejor si en cada cantón hay personal del área energética que pueda gestionar. Mire, por ejemplo, ¿cuál es comenzando por la planificación, Pablo? Yeah. Mire, muchas urbanizaciones a veces se planifican con el agua potable, alcantarillado, pero menos con energía eléctrica. A la parte eléctrica se lo ve al último. Y al último, cuando va con el proyecto a ser aprobado en la empresa eléctrica, le dice, oye, un momentito, mira, aquí tengo este problema. Puede ser de falta de infraestructura o puede ser que por allí está pasando alguna línea de transmisión y se dificulta. Entonces, tenemos que fortalecer esos, y en buena hora que usted con un muy buen criterio, tenemos que fortalecer nuestros gobiernos seccionales con técnicos capaces de que puedan desarrollar. Y qué mejor si en el área energética, tranquila. Mire, a ver un ejemplo. No nos vayamos muy lejos. Verá, aquí justamente en el Cantón Loja, la planta de tratamiento de aguas servidas, ¿sí? La tercera etapa de ese planteamiento es justamente generar energía eléctrica. A través de los gases que salen. De los gases que salen de todo el desecho ya que se va a hacer. Pero claro, esa tercera etapa todavía no está. Tienen que ver dónde va a ir el cubículo de Eso los mismo desechos. le iba a preguntar, señor ingeniero, incluso hasta los botaderos de basura que deben de ser verdaderos recicladores de la materia. Mire, aquí por ejemplo, etapa en Cuenca está produciendo también energía. Claro. Sí, aunque sea lo mínimo, pero imagínense que en vez del gran problema que tenemos los botaderos de basura en toda la provincia, esos ya no van a ser botadores de energía, sino centrales a gas de energía eléctrica. Señor ingeniero, usted me dijo algo durante estos minutos, algo interesante que le voy a consultar nuevamente. Por ejemplo, las ciudadelas, se planifican ciudadelas, hablemos de las ciudadelas del municipio que se están construyendo y que se han construido. O sea, no fueron previsorios en el sentido de decir, bueno, ¿y la capacidad energética de estas ciudadelas cómo va a ser? ¿Qué pasaría si hubiesen utilizado paneles solares y una central o un mini central de esa ciudadela para poder captar el excedente de ese recurso energético, señor ingeniero, y conectarlo? Aquí tenemos que tener el ejemplo de países ya más desarrollados. Mire, por ejemplo, en Europa, la normativa le dice que en cada vivienda, nueva vivienda, tiene que tener autoabastecimiento con energía solar. Hablemos en España, en Alemania, en los países europeos principalmente. O sea, aprovechar el sol. Aprovechar ese recurso. Y solo cuando te falte eso, te conectas a la red eléctrica. Aquí pudiésemos haber hecho eso, pero tendremos que desarrollar la parte legal primero, ¿sí? Aquí hay una situación también que tenemos que ponerla muy claro. Las regulaciones, el Arconel, quien regula esto de las energías renovables, tienen una inercia muy grande, llamémosla, por no decir una burocracia pesada, para acondicionar estas regulaciones y poder darle las facilidades al inversionista, a la técnica que pueda desarrollar. Por ejemplo, podemos poner paneles solares. O sea, mire, por ejemplo, este sol, se los puede aprovechar. Exacto, y le comento, por ejemplo, aquí en Loja, la Universidad Técnica tiene una central. Y es independiente. Sí. Bueno, no tan bueno, independiente. Pero una parte tiene, creo que son 150, 200 kilovatios, pero ya se está abasteciendo una parte, ¿no es cierto? Hay algunas industrias, por ética no puedo decir, una de las mayores industrias aquí en Loja, se está implementando un sistema fotovoltaico, pero
a veces las regulaciones o no son muy claras o son pesadas o dicen esto tienes que hacer pero en cambio esto otro no y así y no hay definiciones concretas. Entonces tienen que darle la facilidad también al sector productivo principalmente Claro. para que pueda incursionar con esas... Y de inversión económica, y allí juega un papel importante las regulaciones municipales, bueno, la prefectura, pero una regulación, por ejemplo, cantonal, puede perfeccionar la regulación nacional porque ya ven cómo es el asunto. O sea, hay que manejarlo en el sentido de que no es la energía eléctrica, sino el recurso energético que va a generar riqueza para un Estado. Y le pongo en la siguiente consideración, señor ingeniero. Aquí siempre nos han dicho que no podemos ser potencia militar, sino cultural, y de la cultura no hemos sacado mucha riqueza. Pero ¿qué pasaría? Nos han ido, ¿verdad? Claro, se nos han ido. ¿Y qué pasaría si gobernamos la riqueza natural de la energía que tiene la provincia de Loja, que son no convencionales y que hay que inventar a lo mejor ingenio? Porque imagínese un investigador internacional, vamos a ver el parque fotovoltaico, imaginemos, de Zapotillo, que hasta las 6 de la tarde ilumina allí la fuerza del sol. Vamos a las ventiscas del Villonaco, incluso hasta la parte, no sé si se puede aprovechar la neblina de Celica, señor ingeniero. Bueno, para producción de agua sí hay estudios ya, sí hay estudios y se han desarrollado, ya verá. Y necesitan energía eléctrica para eso. Exactamente, o sea, entonces verá, justamente... Ahí está la riqueza, señor ingeniero de Loja. Centrándonos, verá, claro, faltaría un poco de regulación. Y para eso es ciencia. Claro, y la tenemos. Pura ciencia y la tecnología. Lo principal, tenemos el recurso y tenemos el capital humano. Imaginémoslo al ingeniero Norman Jiménez en todo este potencial de recursos naturales, en la cima del Colambo, mi tierra. Del Colambo, como decía el licenciado Freddy Bravo, espérate un ratito cuando se bajaba al Valle de Casanga, dice, espérate un ratito porque esto es emocionante, es más o menos como huir uno a caballo, decía. Claro. Bueno, Freddy Bravo es coterráneo, amigo, claro. No, y también aquí. Un gran amigo mío. Claro, la idea es, el ingeniero Norman Jiménez haciendo estudio del territorio de la provincia de Loja, generando ciencia, despertando la tecnología y en horas de la noche con una guitarra cantando la poesía de lo que hizo durante el día. Eso es lo que debemos de, primero, priorizar, temas de ciencia, tecnología y después cultural. El cultural. Claro. No, y nuestra tierra, o sea, culturalmente, usted sabe, no soy el más adecuado, pero no tenemos que descuidar la ciencia. Exactamente. Y como le manifiesto nuevamente, a ver, allí con los GAD, comenzando desde los GAD parroquiales, mire, ¿sí? Podría hacerse una nueva regulación, es capaz de que, si bien es cierto, no podemos apartarnos tampoco de lo principal, digamos, del sistema eléctrico, estoy hablando del sistema eléctrico, pero sí podemos ir incursionando en la utilización de esta energía. Le doy un dato, verá. Claro que sí. El sector comercial principalmente en nuestra región costanera, los grandes moles, ya estoy hablando de consumidores ya medianos, toda su energía la están aprovechando de los sistemas solares. Si usted se va a fijar, casi en todos no digo los centros comerciales con el nombre por ética, pero tienen ya paneles solares, ¿sí? Entonces, esa parte podemos aprovecharla. Aprovecharla porque tenemos el mayor recurso aquí en la provincia. Claro, ingeniero, el señor Marco Flores está en línea, sí. Adelante, ingeniero. ¿Aló? Sí, adelante, por favor. Sí, ¿cómo le va? Muy buenos días. Quería hacer una consulta y más bien querer saber cuál es el parecer del ingeniero Jiménez. ¿Qué opinión le merece que los municipios siempre quieran al transporte público urbano obligarle a que sean ya buses eléctricos?
cuando las estadísticas a nivel mundial, el transporte público urbano solamente contamina el 5%, o sea, aporta con esa contaminación, cuando el 45% es de los vehículos particulares. Ahora, hace pocos meses estuvimos en el lanzamiento de un bus eléctrico fabricado en Quito. Un bus muy bonito, todo con bombos y platillos, lo llevaron a Galápagos, obviamente ecológico. Pero ¿qué sucede en Galápagos? El 95% de la energía eléctrica es termoeléctrica y el 5% es de paneles solares y eólica. Entonces no se le ve una visión de llevar un bus eléctrico para prender un generador eléctrico para conectar el bus, cargarlo y aparentar que es eólico. Un comentario sobre eso nada más, gracias. Gracias al Permítame, señor Marco Flores. Sí, ya. ingeniero. Permítame, no sé si es el arquitecto Marco Flores, tal vez, bueno, pero... Creo que sí. Sí, le comento, muy buena su inquietud. Verá, el transporte, justamente lo que usted manifiesta ya desde el punto de vista energético, en nuestro país es el que mayor consume energía térmica, ¿sí? Ya. El de mayor consumo. Entonces, pasar de esa energía con el gran recurso que tenemos nosotros, pasar a la parte eléctrica, sería un gran paso, no solamente tecnológico, sino también desde el punto de vista del calentamiento global. Tenemos un ejemplo aquí en el país, el tranvía de Cuenca. Yeah. ¿Sí? Es un transporte eléctrico. En el plan maestro de electrificación también hay una parte donde se topa el transporte eléctrico. Acuérdese que aquí en Loja también algún político consideró hacer un transporte eléctrico. Y lógicamente el caso que usted propone, estimado amigo, el de Galápagos, claro, es un caso extremo, digamos, llevar un bus eléctrico a un sector donde no hay electricidad, lógicamente es ilógico. Pero le comento que en los países desarrollados se tiene... A ver, el metro de Quito, por ejemplo, el transporte eléctrico es eléctrico, ese es el transporte eléctrico. Claro. Y se tenía planificado alguna vez el transporte ferroviario con una vía que va desde Esmeraldas, desde el puerto de Esmeraldas al puerto de Puerto Bolívar, una vía férrea eléctrica. En Europa el transporte, la mayor cantidad del transporte es eléctrico y es en vías férreas, que es lo que se puede utilizar. O sea, ya hay tecnología probada, señor ingeniero. Exactamente, o sea, ya tenemos tecnología y aquí podemos aprovechar. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, imaginemos, Sauces Norte hasta la Argelia, porque Una línea, el cauce del río lo permite, construir un sistema eléctrico sobre el río. un tranvía eléctrico. Exactamente, aéreo. Aéreo. Exactamente, como es el transporte, un tranvía, ¿no? ¿Y la energía eléctrica quién lo podría dotar? ¿El mismo río Malacatos? Bueno, habría que hacer ahí un estudio porque... No, pero yo le pregunto. Ya, o sea, así... ya. pero Pegámoslo, así- señor ingeniero, al micrófono para que nos... ya, sí, perfecto. ya. Entonces ese es el asunto, pero verá, allí justamente acotando un poco lo de la pregunta, ¿sí? Tenemos que producir, o sea, ya la energía verde que se llama, ¿sí? Es decir, yo no puedo producir, digamos, baterías para los carros eléctricos consumiendo combustibles fósiles. Ujú. Porque me estaría dando la vuelta ahí mismo, o sea, ¿de qué ahorro? O sea, ¿de qué? Esa se llama el hidrógeno verde. O sea, ¿sí? cambiar de una vez por todas. Por ejemplo, el Exactamente. sistema de transportación eléctrico, definitivamente, Exactamente, de una sola. pero para producir las baterías que necesita el carro eléctrico, el transporte eléctrico, Hay que hacer transferencia de tecnología. tengo que producir esas baterías con energías Ya. no renovables, no Ahora- con energías convencionales. Ahora, señor ingeniero, por ejemplo, en el tema imaginemos un transporte público eléctrico. El municipio de Loja, bueno, soñemos en eso, el municipio de Loja produciendo energía a través de los recursos naturales que tiene el cantón Loja. ¿Podría yo ser un distribuidor de esa energía produciendo o implantando o ubicando electrolineras en algunos sitios de la urbe lojana? Claro, o sea,
Todo depende de cómo se haga el estudio y la demanda que se va a tener, Claro. ¿no es cierto? ¿Sí? Y la inversión privada. Yo le construí Y la una inversión. electrolinera para surtir, por ejemplo, al sector del taxismo. Exactamente. Viene otro señor, viene el ingeniero Marco Flores, dice, yo quiero poner una electrolinera para surtir en tal sitio de la ciudad de Loja. Exactamente. Mire lo que sucedió aquí con los Parece taxis. interesante. Con los taxis. Creo que son 30 o 50 taxis que hay, ¿no es cierto? Sí. Y se puso una electrolinera allí en el estadio. En el estadio, ahí, hasta actualmente creo que hay ahí, ¿no es cierto? Pero ahora la tecnología la puede poner en su casa, ¿sí? Claro. Para ponerlo. Entonces, todo se va desarrollando. Y el transporte, le digo, el transporte eléctrico es una de las tecnologías más eficientes para utilizar la energía, ¿sí? Si hacemos una comparación de la cantidad de combustibles fósiles, es decir, de diésel, gasolina que utilizamos en el transporte, es un ahorro pero inimaginable con el transporte eléctrico. Por eso es que, por ejemplo, en Europa, tengo un poco en esa experiencia. Que ya está más desarrollado eso. ¿Por qué el transporte público es mucho más desarrollado y el transporte eléctrico? Tenemos metro, tranvía, tramvay y buses eléctricos, y el ciudadano consciente no circula en su carro, así sea 10, 15 kilómetros, sino lo deja en su casa para tomar el bus, para tomar el metro y regresa. Esa es también una conciencia ciudadana, pero claro, el Estado tiene que darle la infraestructura. Entonces, en buena hora ese transporte, digamos, es importantísimo, el transporte eléctrico. Creo que en alguna universidad aquí en el país ya vi que había algo, o si no una carrera, por lo menos alguna especialidad en algo en transporte eléctrico. Ya. Tenemos que también Señor apuntar a ingeniero, eso. pero, o sea, yo le consulto, o sea, debemos de hablar ya políticamente sobre los recursos naturales que tiene la provincia de Loja, principalmente para generar energía o energías que le permitan desenvolverse actividades diarias y la actividad económica e incluso también productiva. Estamos hablando de la energía del viento, del sol, incluso también de la fuerza de los ríos y otros más. También, mire, ahí aprovechando un poco, también tenemos la fuerza mareomotriz, es decir, centrales en el mar, aprovechando el desnivel de las olas. También se produce, también hay energía. Yeah. Ahora, yo le quiero consultar porque... El cine no está por... Dale, lindo, vamos. También tenemos allí una cuestión del CIMER. Ingeniero, yo le consulto algo. Le consulto algo sobre los recursos naturales que tiene la provincia de Loja. Y de lo que me han dicho, en Loja hay un recurso mineral que se llama uranio. ¿Qué pasa con la tecnología o las centrales atómicas o nucleares? Ya, bueno, es un tema bastante interesante. Lo está hablando el presidente ya. Sí. Está hablando sobre ese tema. Tenemos el recurso minero. Mire que aquí el catastro minero que hay en la provincia de Loja, concretamente hay algunas exploraciones que se están haciendo y desde hace mucho tiempo recuerdo que Predesur identificó con algunos técnicos, identificó en lugares donde había posibilidad de encontrar uranio, ¿sí? Yeah. Entonces, hay alguna prospección que se está haciendo a nivel de la provincia. Algunas mineras están incursionando en la prospección para ver si es que hay. Ahora, claro, la tecnología atómica, digamos, es la energía, es una de las energías con recursos renovables, digamos, una segura, porque si usted se fija en los países que tienen la tecnología atómica, ha habido algunos accidentes, ¿no? Cierto es, desastrosos. De Fukushima fue, pero por culpa de un terremoto. En el caso de
en Ucrania, también en Chernóbil, En Chernóbil fue fue un error humano, claro. pero la tecnología en definitiva es segura, ¿sí? Pero lo que ocurre es que es una tecnología todavía a gran escala que se necesitaría. O sea, verá, por ejemplo, tenemos aquí en Argentina y en Brasil tenemos centrales atómicas, pero de gran potencia. Yo creo que todavía no estaríamos en condiciones, digamos, para la cantidad de energía que necesitamos. O sea, va a nosotros, haber mucha energía. Mucha energía, digamos, porque esa tecnología es a gran escala. Una central atómica, se habla de miles de megavatios, ¿sí? Porque eso, digamos, el recurso allí pues es en potencia, digamos. Claro. Es a gran escala, digamos, esas potencias. Nosotros tenemos una demanda de alrededor, por darle un ejemplo, mire, alrededor de unos 4.500 megavatios el país. Es la diariamente. Demanda, diaria, sí. Es la demanda máxima. De todo el Ecuador. De todo el Ecuador, 4.500. Y una central nuclear. Y una central nuclear no la puede hacer menos de unos qué sé yo, unos 10.000 megavatios. O sea, son grandes volúmenes, ¿no? Para que pueda ser competitiva y económicamente rentable. Solo que tengamos un poder industrial desarrollado para consumir esa otra cantidad de recursos allí, sí. Sí, porque los reactores nucleares pues son de gran potencia. Claro, hay otros reactores, otras por ejemplo, en el sistema hay barcos, submarinos. ¿Un portaaviones qué tipo de reactor tiene, señor ingeniero? Sí, hay reactores, hay con reactores nucleares, ¿sí? Los portaaviones, como le digo, submarinos de las grandes potencias, tienen desarrollado, pero es solo para sus necesidades, digamos, específicas, ¿sí? Grandes barcos, por ejemplo, hay un portaaviones, hay centrales así como las barcazas, ¿sí? En centrales atómicas, por ejemplo, en el Ártico, Rusia tiene una central atómica que abastece, de un barco abastece a todo el sector norte, en el Ártico, en el Polo Norte. Asimismo, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa tienen los portaaviones, tienen submarinos atómicos. O sea, pero esa tecnología como no es apropiada solamente para esos casos muy específicos, pero para que pueda, digamos, desarrollarse en nuestro país todavía yo sinceramente no la veo por el volumen que necesitamos. Pero o sea, sí podríamos sería una alternativa a futuro. Sí. Dependiendo de la capacidad o del requerimiento en la parte industrial. Exactamente, pero lo que tenemos más a la mano es el recurso solar y el recurso eólico. O sea, ¿para qué nos vamos a ir muy, muy lejos, digamos? Aprovechemos lo que ya tenemos. Le hago una pregunta, señor ingeniero. Por ejemplo, imaginemos el Producto Interno Bruto del Cantón Zapotillo. Lo que nos venden son natillas y chivo al hueco y otros productos más. ¿Cuál es el Producto Interno Bruto frente a lo que podría producirle un parque fotovoltaico? Sí, no, incomparable, digamos. Mire que... Y pueden vivir las dos situaciones económicas paralelamente. Paralela, sí. Como le decía, por ejemplo, Gensur, en algunos foros que han desarrollado y de lo que se tiene conocimiento, tiene a nivel ya de estudio de la ceiba de 200 megavatios. 200 megavatios, ¿sí? Que es significativo ya. ¿Sí? Por decirle, para comparar, Delcy-Tanizagua, la central hidroeléctrica Delcy-Tanizagua, produce la capacidad instalada de 180 megavatios. Imagínense una central de 200 megavatios. No sé si ustedes deben conocer las centrales fotovoltaicas que hay en la Vía del Cisne, en San Pedro de la Bendita, en el Tambo. Sí, lo ubico. Una hectárea nos da 1 megavatio. ¿Sí? Imagínense 200 hectáreas, o sea, con paneles. En Zapotillo se tiene, y es más, algunas empresas privadas y con financiamiento europeo principalmente están enfocadas en cómo desarrollar ese recurso, ¿sí? Y formar inclusive un grupo de centrales y de inversionistas que puedan no solamente sacar esos 200 megavatios, sino todo el potencial, que es está potencialmente calculado alrededor de
de 2.000 megavatios. Ya. Es el potencial que se tiene. Señor ingeniero, esos 200 megavatios que usted hace referencia, ¿qué capacidad territorial puede, hablemos de la ciudad de Loja, qué espacio territorial podría dar cobertura energética? Ya, para decirle, por ejemplo, la ciudad de Loja está consumiendo alrededor de unos 35, 40 megavatios, mire, ¿sí? No sé si me equivoco, pero, por ejemplo, nosotros en el Regenerar tenemos alrededor de 20 megavatios instalados, ¿sí? Pero la ciudad, claro, debe estar por eso más o menos. Yeah. Ese es el orden en el que se puede abastecer una. O sea, central. ese parque fotovoltaico iluminaría. Lo que pasa es que este recurso solar son energías que están dependiendo también del viento y de la luminosidad Claro. que hay en la. O sea, Y la capacidad de almacenamiento también. Claro, hay centrales con almacenamiento, pero todavía en ese volumen no son muy rentables todavía. Para pequeños volúmenes sí. Por ejemplo, en industrias ya se está utilizando la generación fotovoltaica que no se utiliza, se la almacena para utilizarla cuando se necesite. Entonces, esa producción, por decirle, la demanda máxima del sistema de la Empresa Eléctrica Regional del Sur creo que es alrededor de 180 megavatios, para tener una idea, ¿no? Inclusive con las mineras, para tener una idea de cuánto es esa central de 200 megavatios. Señor ingeniero, yo le voy a hacer una pregunta directa referente a la empresa eléctrica. No sé si afecte opiniones o tal vez situaciones de orden personal de algunos ciudadanos. ¿Por qué la empresa eléctrica se quedó únicamente en ser distribuidora de energía eléctrica y no realizar investigación como lo que hemos venido señalando en este momento, sobre el viento, sobre la capacidad solar, sobre los ríos y otras energías, incluso hasta los botaderos de basura que generan gases, señor ingeniero? Sí, justamente verá, lo que ocurre es que la parte legal es eso, o sea, las empresas distribuidoras tienen su concesión únicamente para ser distribuidoras de energía. O sea, su ámbito legal no está para producción. Aquí es un caso sui generis en Loja, porque ya desde antes de que se dé la ley eléctrica que venga el Sistema Nacional Interconectado con el INECEL en ese tiempo, ya la empresa tenía la central San Ramón en ese tiempo. Ahora es la central Carlos Mora Carrión, en honor al ingeniero Carlitos Mora, un funcionario que prácticamente la construyó y la mantuvo en su tiempo a la central. Está bien. Entonces, la parte legal es que las distribuidoras solo tienen su ámbito, su competencia legal solo para la distribución. Es por eso que no pueden incursionar. Sin embargo, como le digo, la empresa eléctrica tiene un proyecto también de generación hidráulica que es Sisimanchi, ¿sí? Pero por algunos problemas no está funcionando. Pero también tiene otro proyecto, que es el proyecto Palanda también, ¿sí? Como empresa. Pero más bien ahí va la parte legal, que tendrían que darle una concesión exclusiva para generación, y esa no la tiene. O sea, esa es la restricción principal de orden legal que tiene. Claro, señor ingeniero, bueno, me quedan pocos minutos, pero yo creo que de aquí en adelante, porque el decreto del presidente resulta interesante. O sea, partimos de algo, de un problema que lo tenemos el día de hoy, pero partimos en el sentido de que abre las puertas al tema de la inversión privada y al tema de la investigación y de la tecnología. ¿Qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, el consorcio industrial eléctrico Norman Jiménez se constituye en Loja y abre las puertas también para que puedan comprarse acciones para generar tecnología y ciencia en lo que son los recursos naturales que generen este tipo de energía en el Estado ecuatoriano y a nivel continental? Claro. Yo estaría gustoso de invertir y comprar acciones. Muchas gracias por su
inquietud. Digamos, el asunto es que, claro, aquí nos falta un poco también de visión, de visión empresarial, de formarnos, de formar empresas. Si bien es cierto, yo en lo personal no tengo el capital para esas, pero en cambio puedo acceder a un capital. Y abre acciones. Puedo unirme, abro acciones, abro una empresa. Entonces esa también un poco como que nos falta también a los lojanos ese espíritu empresarial y de unión. Porque mire, aquí, o sea, empresas como tal, pongámonos a nivel nada más del país. Hay empresas familiares, empresas abiertas, digamos, pero aquí en Loja la mayor parte son empresas solo familiares y muy poco tenemos ese espíritu empresarial, de unirnos y formar una empresa, vender acciones y claro, así. Vender acciones, por ejemplo, de unos 50 o 100 dólares. Si muchas personas, cuando dicen, apareció ¿cómo es esta empresa XYZ de que les ofrece, pone 10 y el día de mañana gana 200, ni sé qué? Las pirámides. ¿Qué mejor una empresa? Claro, una empresa reconocida que va a invertir usted. Sí. No, en ese ámbito yo creo que tenemos que cambiarnos un poco la mentalidad también de no ser muy individualistas, no ser solo así personas naturales, sino empresas que tenemos ese recurso. Claro. Y hablándola en oro, señor ingeniero, yo veo que este decreto sí le cambia un poco a la provincia de Loja la perspectiva. Tenemos que ya no ver simplemente en sembrar papas para cosechar papas y vender las papas. Ahora podemos administrar nuestros recursos, por ejemplo, el viento. Claro, el viento sirva, pero pongámosle alguna cosa tecnológica para que nos dé energía y poderla negociar al mundo. Correcto, o sea, esta ley sí va a permitir, como le decía, para el sector privado, principalmente incursionar en la construcción de líneas de transmisión, de sistemas de transmisión para poder evacuar la energía. No, es una ley que hay que ponerla, claro, digamos, que sea efectiva, ¿no? Capaz de que los inversionistas ahí también, pero la parte legal también hay que un poco más afinarla, capaz de que el inversionista tenga la seguridad de que su inversión pueda ser retornable, ¿no? Señor ingeniero, si yo fuese alcalde, le crearía el Departamento de Recursos Naturales y Energéticos para que usted lo administre y pueda generar riqueza. Muchas gracias, Lindo. Cuente con mi colaboración independientemente en cualquier ámbito donde usted está. Ahora en el ámbito periodístico siempre me da mucho gusto porque hay que un poco ser abierto y eso me gusta. Ustedes siempre han sido profesionales en esta parte y no tener ciertos sesgos, digamos, o ciertas, ¿cómo le digo?, premisas ya, digamos, de parte política, que esto le doy todo el tiempo a esto y contra esto estoy y contra esto. No, hay que ser abierto, o sea, el periodismo, y eso me gusta y estoy siempre a las órdenes, y los felicito porque siempre son profesionales en ese ámbito, ¿no? No ser una prensa amarillista como del escándalo y del muchas veces del chisme. Le digo al Lindo, hay que traerlo a nuestro distinguido amigo Norman Jiménez. Él es el especialista en temas energéticos y eléctricos. Entonces, y nos ha dado una buena charla, nos ha dado una buena perspectiva informativa y también lo que hemos cuestionado. Por ejemplo, el andarivel de que los gobiernos autónomos descentralizados puedan asumir el tema de lo que anteriormente sí lo hacían y eficientemente, no es que era malo. Sí, como le digo, o sea, es una buena tarea, digamos, capaz de que primero se pueda, digamos, los GAD puedan tener esa qué sé yo, la competencia, ¿no? Sí. La competencia que deben tener y qué mejor, digamos, qué mejor. Y como usted bien dice, pues digamos, estos GAD fortalecerlos técnicamente, capaz de que puedan desarrollar esos proyectos, puedan desarrollar. Miren, en la cuestión de los botaderos de basura que decimos, ahí hay una fuente de producción de energía. Claro. Sí.
Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber estado aquí en Expresión Política. Muchas gracias a ustedes, Pablo Lindo, por su invitación, y estoy siempre presto a este diálogo que es importante, como le digo, de poner nuestros puntos de vista, nuestra ciudad con estos criterios. Tenemos que fortalecer ese espíritu de lojanidad que tenemos y de transformarlo en recursos y en producción principalmente. Toda una fuerza industrial de Loja que sí lo merece. Gracias, ingeniero, y éxitos en sus labores. Muchas gracias, está ahí a la orden. Buenos gracias. días. Y también a ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares y estar al tanto de estos temas que estamos planteando a través de Expresión Política. A ustedes un feliz resto del día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Expresión Política, la mejor ruta de opinión. Una producción de Diario La Hora, SR Radio y Radio Planeta 106.1 FM.